aunque pues la plática está titulada así, ¿no? ¿A qué nos enfrentamos con el cambio climático en la producción acuícola? Y aunque pues todos sabemos que sufrimos, igual que todos los animalitos, las altas temperaturas, pues también sufrimos cuando nos falta el oxígeno. Y voy a empezar hablando de eso precisamente, ¿no? Con una introducción voy a hablar de rutas metabólicas, bioquímicas, respuestas moleculares y fisiológicas en el camarón blanco, que es el camarón que más se cultiva en el mundo ahorita, ¿no? Aunque es nativo precisamente del Pacífico, de esta zona en la que estamos nosotros. Voy a hablar del sistema y de enzimas antioxidantes y cambios en cambios por baja de oxígeno, ¿no? Y ese cambio o disminución en el oxígeno, voy a ver si puedo poner por aquí, no me sale el apuntador, pero bueno, este cambio o disminución de oxígeno que se llama hipoxia, pues le ha interesado al hombre este conocimiento básico desde hace muchísimos años. La hipoxia la palabra viene de hipo, de bajo, y oxis, oxígeno, y se presenta en los organismos, en el hombre, pues cuando subimos a lugares mucho más altos de los que estamos acostumbrados, por apnea del sueño y de buceo, por inhalación de gases como el CO2, como ya el doctor Allen nos estaba comentando, que se está aumentando la huella de carbono. Y en el hombre en particular, les decía, problemas cardiovasculares, como problemas de infarto al miocardio, problemas de circulación, en anemia, en cáncer de manera muy importante, en diabetes y en obesidad. Y como comenté, pues nosotros hemos trabajado en nuestro laboratorio por ya bastante tiempo, un par de décadas, con esta especie que es muy interesante desde el punto de vista de la acuacultura. Como comento, es el que más se cultiva, no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Incluso los países orientales es el que están cultivando preferencialmente sobre sus propias especies nativas. Y eso es porque pues sobrevive bastante bien, podríamos decir, a rangos de temperaturas bastante amplias, también de salinidad, desde 5 hasta 40, y de oxígeno disuelto. Pero para propósitos de hablar, ¿qué es normal? ¿Cuál es la cantidad normal del oxígeno requerido en el agua? Porque de ahí tiene que sacarlo el camarón. Se considera que de 4 a 6 miligramos de oxígeno por litro son valores normales y adecuados, y si baja de 2 miligramos por litro de oxígeno disuelto en el agua, ya se empiezan a presentar problemas de insuficiencia de oxígeno. Y esto está ligado precisamente con lo que antes estaba comentando, con el cambio climático, ¿no? Cuando sube la temperatura, la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye. Y estos son unos datos publicados en el 2018 de cómo está aumentando las zonas hipóxicas en el mundo. Y por aquí estamos nosotros, ¿no? Las rojas son zonas que ya tienen una hipoxia mucho más profunda, pero también entre más claro puntito que tenemos por aquí, pues se van acercando a zonas que se consideran como zonas muertas, porque ya no hay suficiente oxígeno para que se sustente la vida. Y pues como el camarón pasa de estar en los estuarios a estar en el mar, en su ciclo de vida, pues puede ser afectado de diferentes maneras. También eso pasa en las granjas camaronícolas, dependiendo del tipo de granja, ¿no? Y al final voy a hablar un poco de unos estudios precisamente de muestras de granjas. Y bien, conociendo esto y conociendo cómo el oxígeno es importante para todos los seres vivos, por lo menos en este planeta, ¿verdad? No sé si en algún otro podría haber otro elemento que sustente la vida, como el carbón y el oxígeno lo sustenten la Tierra. Nosotros nos hemos centrado
inicialmente a estudiar la primera parte del metabolismo energético y cómo le afecta la falta de oxígeno, ¿no? El oxígeno, les decía, es esencial, y cuando no existe o baja, pues se presenta en la primera parte del metabolismo energético central una anaerobiosis. Y el asunto es, pues, que si no hay oxígeno, no hay ATP. Entonces, dependiendo de cuánta cantidad de oxígeno se tiene, va a haber diferentes efectos como disminución en el crecimiento, aumentan las enfermedades, puede aumentar la mortalidad. Y entonces la pregunta que nos hemos hecho es, ¿qué adaptaciones bioquímicas, moleculares y fisiológicas usan estos animalitos para sobrevivir? Y bueno, no se asusten los que no son bioquímicos o que tienen la bioquímica muy lejos. Esto es simple y sencillamente para decir que el metabolismo energético requiere oxígeno, precisamente lo que acabo de comentar, por una serie de reacciones. Los carbohidratos que vienen en la dieta, igual que las grasas y las proteínas, son hidrolizados, son transformados hasta llegar al punto final, en donde el oxígeno es necesario para producir el ATP. Y generalmente, si estamos en buenas condiciones, pues el carbohidrato es la principal fuente de energía o la primera que vamos a usar la mayoría de los organismos. Pero si esto empieza a bajar, pues ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el ATP? Y bueno, lo que pasa es que esa primera parte tiene la capacidad, la glucólisis anaerobia, de generar un poco de ATP, acelerándose aunque haya poco oxígeno, haciendo una reacción adicional que es catalizada por una enzima que se llama lactato deshidrogenasa. Porque lo que empieza a ocurrir es que el producto final de esta vía metabólica empieza a aumentar, el piruvato. Y entonces la lactato deshidrogenasa se activa o produce, empieza a aumentar la concentración de lactato. De hecho, eso lo vivimos todos, ¿no? Muchos de nosotros, probablemente todos, cuando hacemos un ejercicio más intenso que lo que normalmente hacemos, pues nos duelen los brazos, nos duelen las piernas, y es que el músculo utiliza lactato, mejor dicho, produce lactato cuando está en necesidad de producir ATP de una manera más rápida. Pero también se ha asociado cuando hay daños en los músculos, como problemas al miocardio, o incluso es la actividad o el tipo de lactatos deshidrogenasas en el hombre son usados para ver en sangre cuando hubo un problema cardíaco. Pero bueno, regresamos al camarón. Y entonces lo que tenemos es que en ausencia de oxígeno o con las limitaciones de oxígeno, empiezan a generarse problemas, como ya comenté, si tiene efectos negativos. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando molecularmente? ¿Qué está pasando bioquímica y fisiológicamente? Déjenme comentarles aquí que hay una proteína que es un factor de transcripción, o sea que es importante su acción para que se produzcan otras proteínas que le permitan hacer cambios, que le permitan a su vez sobrevivir, que es el factor inducido por hipoxia o HIF-1. Esta proteína se sabe ahora por los trabajos que se empezaron a desarrollar por el doctor Greg Semenza ya hace algunos años, y que de hecho el descubrimiento de HIF fue lo que le valió el ser nominado, bueno, no ser nominado, o sea, que le dieran el premio Nobel en el 2019 al doctor Semenza por este descubrimiento de cómo la célula responde a estas limitaciones de oxígeno. Y es una vía metabólica muy interesante y su acción. Sin embargo, solo quiero subrayar aquí que precisamente en estas condiciones de baja de oxígeno, HIF tiene un papel esencial en el metabolismo de la glucosa, aumenta la formación de venas, la vasodilatación, la síntesis de más
proteínas involucradas en el transporte de lípido. Y nosotros pues empezamos a preguntar, y bueno, ¿y cómo está HIF? ¿Y cómo es HIF en el camarón? ¿Existe HIF? La mayoría de los organismos lo tienen, por ahí hay unas pocas muy recientemente que tienen algo que sustituye a HIF, pero desde el humano hasta invertebrados, en general está compuesto por dos subunidades o dos proteínas que están fuera en el citosol de la célula, pero se dimerizan o se juntan cuando hay hipoxia y entran a la célula y al núcleo y entonces hace que se activen otros genes que van a permitir que la célula pueda sobreponerse a este problema. Por allá, ya hace más de una decena de años, pues describimos con un estudiante de doctorado, con José, cómo era HIF, la subunidad alfa y beta en camarón. Y me regreso a la lactato deshidrogenasa, porque ya comenté que es la que cuando tenemos poco oxígeno, se aumenta la cantidad de piruvato y entonces se empieza a producir lactato por la lactato deshidrogenasa. Y bueno, ¿cómo es la lactato deshidrogenasa del camarón? Se parece a las lactato deshidrogenasas de otros organismos, hace la misma actividad, obviamente, pero bueno, lo que encontramos es todo el gen, lo describimos y encontramos en particular que tiene dos partes, el exón 5 y el exón 6, que son exactamente la misma región. Parecería que está duplicado. Y pues sí está duplicado, pero se forman dos proteínas diferentes. Una contiene este exón 5, otro el 6, que son de 42 aminoácidos y de esos 15 son diferentes. Y una pregunta que nos hacíamos es, ¿y qué importa eso para la respuesta a la hipoxia? Tienen características bioquímicas, estructurales diferentes, y ese es un trabajo que está en proceso haciendo LDH1 y LDH2 recombinantes en colaboración con la doctora Elisa Valenzuela, y pues solo les adelanto que sí tienen características diferentes y pueden ser muy interesantes, pero, a ver, aquí se me movió algo. Déjenme les comento que en este seguimiento pues empezamos a hacer este tipo de estudios en donde poníamos un grupo de camarones en alrededor de entre 8 o 10 gramos que no estuvieran, o mejor dicho, que estuvieran en intermuda para tratar de evitar ese problema. Y empezamos a ver qué pasaba si los poníamos alrededor de 1.5 miligramos de oxígeno y vimos un claro aumento de lactato en la hemolinfa o en la sangre de los camarones a 1 hora. A 24 horas ya había bajado un poco. Y entonces vimos cómo está la expresión de la lactato deshidrogenasa y la actividad. Y también rápidamente tuvimos un aumento en la expresión del gen como en la actividad. Y entonces preguntábamos, bueno, ¿y qué pasa? ¿Tiene algo que ver HIF con eso? Y entonces para eso usamos unos experimentos, una herramienta que es el uso de RNA de interferencia o por silenciamiento, que nos permite tener un pequeño tiempo y espacio en donde se degrada el mensaje. Queremos que eso pase a que no se sintetice más proteína, y lo podemos usar porque pues todavía no hay mutantes claramente útiles con mutantes nulos, o sea que no tengan esos genes, para ver qué efectos tiene en el animal. Y vimos que claramente si silenciábamos para la subunidad alfa o beta de HIF, había cambios comparados con el control y también en hipoxia. Pero además estos cambios son dependientes de qué tejido estamos hablando, de qué órgano estamos hablando. Aunque, por ejemplo, en branquia aumenta el transcrito, aumenta la actividad rápidamente en 1 hora de hipoxia y también la glucosa y el lactato. En músculo baja el transcrito, pero sí aumenta la actividad y aumenta la glucosa y lactato. Y bueno, esto nos dan más preguntas que respuestas en ese momento.
y hemos continuado este tipo de trabajos. Aquí voy a hacer otra pregunta y es, bueno, ahí estábamos hablando de la metabolismo de la glucosa, la primera parte, que el metabolismo de la glucosa, pero bueno, la glucosa necesita entrar a la célula primeramente para ser metabolizada, aunque venga de los alimentos, pues primeramente se tiene que digerir y tiene que entrar. Y por ahí me encontré esta figura que me pareció muy buena, en donde vemos la importancia de la glucosa para muchísimos procesos celulares, y este precisamente es en el que estamos con la producción de energía cuando baja la cantidad de oxígeno. Y aquí fue uno de los, también un estudiante de doctorado, que se hizo la pregunta, ¿cómo entra la glucosa a la célula para que pueda ser metabolizada? Y José Alfredo Martínez se puso a buscar. En aquel momento no había absolutamente nada de información en la literatura científica sobre transportadores de glucosa en crustáceos. Y José encontró, para eso usamos, perdón si no lo dije antes, buscamos los RNAs mensajeros, los pasamos a secuencias de nucleótidos, se secuencian y se deduce la proteína, y entonces también podemos hacer modelaciones. En humanos se sabe que los transportadores de glucosa son sumamente importantes y que incluso problemas en transporte de glucosa se han asociado con diversas enfermedades. Por ejemplo, la diabetes, no solo la insulina es importante, también es importante los transportadores de glucosa. Pero bueno, me regreso, y este es el modelo de GLUT1 que buscó José Alfredo y que encontró. De hecho, él encontró dos, GLUT1 y GLUT2. Una parte importante aquí es que estas son proteínas de membrana que forman una especie de canales que se abren en los momentos adecuados, y la célula puede entonces recibir hacia el interior de la célula la glucosa. Y como las membranas están formadas por proteínas y por lípidos principalmente, aquí es donde se inserta esta molécula con estas hélices transmembranales, que son 12 para GLUT, tanto para GLUT como para 1. Ese es el modelo de GLUT1, pero el de GLUT2 es relativamente similar. Y bueno, en los trabajos estos que hacemos, buscando los genes, buscando los mensajes, a veces nos quedamos un poco cortos y no vemos la actividad de la proteína. Y ver la actividad de proteínas de membrana no es fácil. Pero aquí José encontró una manera interesante de hacerlo, precisamente haciendo una estancia en la Universidad de Tokio, en donde clonó en vectores particulares la secuencia de GLUT1 y de GLUT2, y la introdujo en estos huevecillos de rana, y entonces pudo medir la velocidad del transporte, y encontró que efectivamente tanto GLUT1 como GLUT2 de manera efectiva transportan glucosa hacia el interior o hacia el exterior de la célula, dependiendo de dónde se esté colocando. De hecho, GLUT2 es un poco más eficiente. Y aquí en esta fotografía está la detección en la membrana de los huevecillos de la rana de GLUT1 y de GLUT2, que esto lo hizo haciendo una construcción con una proteína verde fluorescente y la sobreexpresión o la expresión en estos huevecillos. No voy a entrar más al detalle, pero sí es importante ver que estamos demostrando aquí que hay un transporte efectivo y que además hay una localización en la célula, en las proteínas de la célula. Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa durante la hipoxia? ¿Cambia la expresión de GLUT1? ¿Cambia la expresión de GLUT2? Pues lo que sabemos es que se expresan de manera diferente. Aquí se analizaron dos órganos, en branquias y hepatopáncreas,
GLUT1 se expresa preferencialmente en branquias, GLUT2 en hepatopáncreas, pero ambos tienen cambios durante la hipoxia en su expresión. Cambios muy tempranos, como GLUT1 a 3 horas de hipoxia. Aquí quiero aclarar que estos experimentos que hacemos en el laboratorio se hace con animales del mismo tamaño relativamente, y la hipoxia se controla en pequeños contenedores en donde se les está suministrando aire o nitrógeno, y podemos seguir la cantidad exacta de oxígeno que está en el agua. Pero bueno, aquí vemos que pues sube como 3 veces en hipoxia GLUT1 rápidamente, luego baja un poco y vuelve a subir. Y GLUT2 también empieza a subir muy temprano, desde las 3 horas, pero la cantidad que tiene es aún mayor a las 24 horas. Entonces, esto parece decirnos que sí, cuando baja la concentración de oxígeno, hay suficiente proteína de GLUT1 y de GLUT2, dependiendo del tejido, para que entre la glucosa a la célula, ¿no? Y de hecho, pues si vemos ahora cómo estamos en glucosa y lactato, en la hemolinfa o la sangre del camarón, pues se ve que aumenta la cantidad de lactato, mientras que la de glucosa pues se mantiene más o menos estable, hay una homeostasis, pero en branquia empieza a subir y tenemos un máximo a las 24 horas, igual que en hepatopáncreas, y algo similar sucede en la glucosa, que empieza a subir rápidamente, tanto en branquias como hepatopáncreas. Entonces ya sabemos quién está transportando la glucosa cuando hacia el interior de la célula, a pesar o aún en la condición de que hay menos oxígeno. Aquí me regreso a la glucólisis y gluconeogénesis o la glucólisis que les presenté anteriormente, en donde desde la glucosa se va hasta la formación de piruvato, y si hay poco oxígeno, se aumenta la cantidad de lactato. Y me estoy regresando porque si bien la glucosa se metaboliza hasta formar acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs y a los otros procesos que van a llevar a producción de energía, también la glucosa se tiene que sintetizar cuando no hay glucosa, porque hay células que requieren para su metabolismo de forma energética glucosa. Y este proceso, que puede ser lo inverso, o que es lo inverso, no es exactamente inverso en las enzimas que catalizan unas reacciones que son irreversibles. Una de ellas es precisamente la que sintetiza glucosa a partir de glucosa 6-fosfatasa. Y esta se llama, pues, glucosa 6-fosfato, perdón, y se llama glucosa 6-fosfatasa. Este es un trabajo que estuvo haciendo y que acaba de terminar una estudiante de doctorado también, ahora la doctora Laura Hernández. Y Laura, con las mismas herramientas, se puso a buscar cómo eran estas glucosas 6-fosfatasas. Bueno, si había, cuántas había. Laura encontró 2. Esta enzima está en el retículo endoplasmático y va a quitar el fosfato de la glucosa 6-fosfato para generar glucosa de nuevo. Y está también, es una proteína transmembranal como los GLUT. Y Laura encontró que 2 de ellas, una de ellas en este modelo, tiene 8 hélices transmembranales, y la otra, la G6PASA2, tiene 9 hélices, ¿no? Entonces, con esto también se puso a preguntar, ¿y qué pasa durante la hipoxia? ¿Cómo cambia o la afecta la hipoxia a la síntesis de glucosa 6-fosfato, mejor dicho, a la enzima que lo sintetiza? Y en este experimento se preguntó también, ¿y esto está regulado por HIF? Aquí vemos los datos a 3 horas, a 24 y a 48 de la expresión
Y vemos que sí hay cambios comparados con las condiciones en normoxia y en particular, si nos fijamos en este azul intenso, son los animales que fueron silenciados para HIV y los no silenciados. Y vemos que hay cambios dependiendo de si HIV está silenciado o no. Lo mismo sucede acá a las 48 horas. Pero aquí en realidad lo que está ocurriendo es una baja en una subida en la expresión de una de ellas, de la glucosa 6-fosfatasa 1 en branquia, porque no se expresa en hepatopáncreas. Pero en hepatopáncreas sí se expresa tanto la 1 como la 2. Y vemos también que los cambios son diferentes dependiendo de si HIV está silenciado o no, de acuerdo a cada uno de los datos, de los tiempos de la hipoxia. Entonces, aunque aquí hay información de la que no estoy hablando, por favor, créanme que lo que encontró Laura es que efectivamente HIV-1 está involucrado en la regulación de G6-PASA de las dos. Pero también estudios anteriores de Kenny Cota, también en su tesis de doctorado, había estudiado otra enzima gluconagénica, la fructosa bisfosfatasa y la fosfofructoquinasa, y Kenny encontró que también HIV estaba involucrado en esta regulación. Por acá también sabíamos que una piruvato-sinasa está regulada por HIV y la LDH de la que les hablé al principio. Esto depende de qué órgano estamos hablando. Del hepatopáncreas, las branquias, del músculo, el hepatopáncreas como órgano central de digestión de proteínas, de la dieta, pero también de metabolismo de lípidos. Las branquias muy importantes pues para la respiración, para el equilibrio iónico, el músculo que necesita energía rápida para el movimiento, etcétera. Entonces así hemos ido describiendo los diferentes proteínas involucradas en esta ruta de glucólisis y gluconogénesis y ya tenemos información importante que nos dice que HIV sí es central en estos procesos de respuesta a la hipoxia. Y no solo la hipoxia, también después de que baja el oxígeno, cuando se recupera este oxígeno, pues hay una reoxigenación. Entonces también eso hemos estado revisando cómo responde el camarón. Aquí me voy a ir a otra, como representante, a otra enzima, a otro gen, que de hecho es la gliceraldehído fosfato deshidrogenasa GAPDH. Y este central no es una enzima específica de glucólisis o gluconogénesis, es una enzima que genera o que tiene una reacción reversible. Y entonces Laura Camacho, hace ya unos 4 años o un poco más de 3 años, llegó al laboratorio para estudiar la GAPDH, cómo es, cómo se expresa, en qué tejidos, si cambia ante la hipoxia y si HIV tiene algún efecto sobre la GAPDH. Laura sí encontró que, pues que sí, que hay un cambio rápido en la expresión, empezando desde las 3 horas, que es el tiempo más corto que en este estudio teníamos de hipoxia, empieza a subir la expresión y también subió la actividad. Y esto pues nos sorprende un poco, porque esta enzima que es central en el metabolismo, que ha sido estudiada desde, yo creo que hace más de una centena de años, muchas veces se ha considerado como constitutiva para comparar con otras enzimas, con otros genes. Y pues nosotros encontramos que no es constitutiva en la hipoxia en el camarón. Y además encontramos que GAPDH es regulada por HIV, aunque no les voy a presentar esos datos por cuestiones de tiempo.
Mm, En los últimos años, estas enzimas características de glucólisis de estas vías metabólicas ancestrales, además de la actividad canónica o típica de estas vías energéticas, se han encontrado que tienen, algunas de ellas se han encontrado que tienen otra actividad. Y que esa otra actividad muchas veces está relacionado a que está presente en otro compartimiento celular. En particular, GAPDH se ha visto que se puede traslocar o puede ingresar al núcleo de la célula. Y este es un experimento en donde se midió la cantidad de actividad separando el núcleo del citosol de la célula y viendo cómo si había cambios precisamente durante la hipoxia. Y también pues durante la expresión, pero pues obviamente aquí no hay un fraccionamiento celular, esto tiene que ser en el núcleo. Y lo que Laura vio, pues que sí hay cambios en la hipoxia, tanto desde horas muy tempranas hasta las 48 horas que nosotros estamos detectando. Y esto es lo esperado, esto es lo clásico, pero también estaba en el núcleo. Entonces, está haciendo allí una actividad diferente, estas actividades que se llaman de proteína Moonlight. Estas actividades pueden ser de reparación del DNA, del ciclo celular, intervienen en el ciclo celular, en apoptosis, en autofagia o en la expresión de otros genes. Y este es un experimento para ver precisamente esta localización en el núcleo, que fue posible seguirla haciendo una GAPDH recombinante, haciendo Western blots y en particular en branquias. Y estas figuras aquí son cortes de branquias que se hicieron en colaboración. Este trabajo me voy a regresar, en colaboración con el doctor Martín Tresguerres de la Universidad de California en San Diego, que es donde él hizo estas imágenes. Y vemos que tanto en normoxia como en hipoxia hay una localización en el citoplasma o en el núcleo. Aquí el núcleo está teñido con DNA. Entonces, con esto tenemos evidencia de que sí hay una localización nuclear de la GAPDH, pero tanto en hipoxia como en normoxia. Y la pregunta es, bueno, como en otros organismos, ¿podrá hacer este tipo de actividades? Pues eso es algo que apenas estamos empezando a estudiar. Y aquí me voy a cambiar a otro, a ver cómo va el tiempo, que hemos estado estudiando, que es el factor de transcripción P53. Probablemente algunos de ustedes o muchos de ustedes han escuchado hablar de P53, porque es uno de los genes más importantes que está alterado en el cáncer, de diferentes tipos de cáncer en el humano. Las mutaciones llevan a un crecimiento descontrolado de estas células, que es lo que es el cáncer. Pero P53 está involucrado en muchísimas actividades, entre ellas, la respuesta a la hipoxia, ¿no? Y además, hay una interrelación, se sabe en humanos, en mamíferos, entre HIF, que es el factor inducible por hipoxia, y P53. Dependiendo de las condiciones celulares y de las condiciones de las cantidades de HIF y P53, que a su vez son alteradas por especies reactivas de oxígeno que se producen por hipoxia, se puede llevar a la apoptosis o muerte celular, que es una forma de controlar el crecimiento masivo de las células que son las células cancerosas.
De hecho, en el cáncer hay microambientes hipóxicos porque están creciendo tan rápido, que están acabando con el oxígeno que está en esas células. Entonces, bueno, la apoptosis es una forma de una muerte suicida de las células para proteger su propio ambiente. Sucede apoptosis durante la hipoxia, que pasa en el cáncer. No sucede apoptosis si no se da de la manera correcta. Vemos esta proliferación que es típica del cáncer. Pero la apoptosis sucede en muchos otros procesos, esta muerte celular dirigida, programada, en el desarrollo de los individuos, en la muerte de células específicas, como aquí, por ejemplo, inicialmente cuando se van a formar los dedos están unidos por membranas, que las células empiezan a morir por apoptosis para ir formando las membranas correctas, ¿no? Los dedos de forma correcta. Y responde pues así a procesos intrínsecos. También ocurre en la homeostasis inmunológica y a otros daños externos como la hipoxia, precisamente, ¿no? Entonces empezamos a preguntarnos pues qué sucede, en la hipoxia, y en particular en este trabajo, es el trabajo de Montserrat Félix Portillo, que ella empezó a buscar precisamente en hemocitos, que son las células circulantes de la sangre, muy, muy importantes en la respuesta inmune, y empezó a buscar qué pasaba si si se ponían los animales en hipoxia, y entonces ella encontró que definitivamente había una apoptosis. ¿Es bueno o es malo la apoptosis? Si esta muerte celular es programada y inhibe el crecimiento descontrolado, pues es bueno. Pero también ella además vio por otra forma, que es de actividad de caspasas, qué estaba pasando cuando se sometían los animales aquí a hipoxia. Y vemos, no voy a describir las otras columnas, pero que definitivamente, tanto por citometría de flujo o por actividad de caspasas, había un aumento en la apoptosis en los hemocitos. Entonces, al terminar este trabajo, Montserrat ya nos decía que sí, que parece haber una interacción mediada por metalotioneína, que ahorita ya no les comenté, pero es una proteína con capacidad antioxidante, que va a definir si aumenta la apoptosis o aumenta la proliferación celular. Entonces ya estábamos conociendo algunas de las actividades de HIF y de P53 que son necesarias para que prolifere la célula en una hipoxia moderada, es lo que encontró Montserrat, pero si la hipoxia era más severa, tanto de 24 a 48 horas, parecía haber que aumentaban los factores proapoptóticos, que esto estaba mediado por P53 y metalotioneína. Y con esto, pues no estaba creciendo ahora la célula, pero sí estaba llevando a un orden que impedía el crecimiento de células raras, malignas, aberrantes. Y aquí voy a cambiar un poco a otra parte que también hemos estado estudiando, que son qué pasa o cuáles son los daños o las enzimas antioxidantes más importantes que van a combatir el daño oxidativo. Cuando hay hipoxia, se liberan radicales o especies reactivos de oxígeno, que son daños, que ocasionan daños a los componentes celulares, como a los lípidos, por lipoperoxidación, carbonilación de proteínas o al DNA, generan mutaciones. Pero el camarón, como todos hemos ido encontrando, pues tiene su buen sistema de defensa. Las primeras líneas de defensa son dadas por una superóxido dismutasa y catalasa, y estas son, bueno, también glutatión peroxidasa, que van a
inactivar, vamos a decir, estos radicales que van a dañar la célula y empezamos a estudiar estos. Aquí hay muchísima información. Es el trabajo de 3 de los estudiantes, de Ricardo González, de Paulina Cárdenas y de Dalia Cruz, en donde se estudió la actividad, la expresión y la actividad de superóxido dismutasa, de catalasa y de glutatión peroxidasa. Pero aquí ahora ya empezamos a meter o a estudiar un segundo factor, que es la alta temperatura. Todos estamos sufriendo, ¿no? El cambio climático, las altas temperaturas que cada vez son más prevalentes. Y de hecho, la temperatura más alta disminuye la cantidad de oxígeno que está presente en el agua donde están respirando estos camarones. Y entonces, ¿cómo afecta si tenemos hipoxia o baja de oxígeno, pero además tenemos un cambio de temperatura? Entonces aquí pusimos los animales o a 28 grados o a 35 grados por 24 horas con hipoxia. Y entonces vemos que entre los cambios más importantes suceden en catalasa, tanto en expresión como en actividad, y que de hecho en actividad el doble o triple problema, de hecho, o sea, alta temperatura, hipoxia y después una hora de reoxigenación, la introducción del oxígeno de nuevo aumenta las especies reactivas. Pero catalasa está funcionando bien, o sea, está respondiendo. También responde, aunque esté a 28 grados, de una manera bastante rápida. Las respuestas de la glutatión peroxidasa son más modestas, pero de cualquier manera nos está hablando de que tiene un buen sistema de respuesta con estas enzimas antioxidantes, el camarón. ¿Y qué tan dañados estaban las moléculas por la presencia de estas especies reactivas de oxígeno? Entonces, para ver esto, se analizó la peroxidación de lípidos, las proteínas modificadas por carbonilación y la actividad o la presencia de apoptosis. Y como estamos viendo, pues sí hay aumento, pero realmente es modesto en la peroxidación de lípido en estas condiciones. Hipoxia más reoxigenación, 28 grados, no cambia de manera importante los lípidos. Sí hay un pequeño aumento aquí en proteínas carboniladas comparados con hipoxia, alta temperatura y baja temperatura, y comparados también con las condiciones normales. Y también vemos que incluso en condiciones normales puede haber o está ocurriendo apoptosis de actividad de caspasa a 28 grados y que esta disminuye cuando sube la temperatura. Entonces, podemos ver que sí hay o que hay poco daño, vamos a decir, en estas condiciones de hipoxia por 28 grados, por 24 horas, temperaturas de 28 o de 35 y una hora de reoxigenación. Y bueno, también era importante aquí ver qué pasa con estos factores de transcripción. Ya comenté anteriormente la importancia de HIF1, la importancia de P53, pero también cuando hay altas temperaturas, se empiezan a producir proteínas que se llaman de choque térmico. Bueno, de hecho, estas proteínas de estrés se producen en diferentes tipos de estrés, aunque originalmente se encontraron que participaban o aumentaban cuando había un aumento de temperatura y así se les ha llamado. Pero este es un factor de transcripción, o sea, una proteína que ayuda a regular la cantidad que se está expresando de esos genes. Entonces Ricardo se puso a estudiar, a ver cómo estaban cambiando. Interesantemente, HIF
En las condiciones más fuertes, vamos a decir, hipoxia, reoxigenación y alta temperatura, es donde más sube. P53, pues sí tiene aumentos. Curiosamente, en R35, o sea, hipoxia, temperatura y reoxigenación, no es diferente de las condiciones normales. Esta, como decía, es muy importante para la apoptosis. Pero este factor que ayuda a regular proteínas que van a proteger a las células del estrés, vemos que sobre todo, como se esperaba, está aumentado en las condiciones de alta temperatura. Estos son en particular en branquias. Y aquí vemos pues que sí hay cambios de la glucosa intracelular. Entre más estresante está la condición, pues más aumento vemos. Igual el lactato, hay cambios en particular en estos puntos, aunque en la condición tal vez más estresante parece que ya se está manteniendo un nivel, una concentración. O sea, el lactato se produce dentro de la célula, pero va a salir al hemolinfa y va a ser excretado, posible ser utilizado. Ya casi para terminar, ¿verdad? Y en una granja camaronícola, o sea, ¿cómo llevamos estos estudios a una granja camaronícola? Como antes comenté, pues las zonas hipóxicas en los mares han estado aumentando, en las costas, pero también aumentan en las granjas. Y entonces, en colaboración con otros colegas que tienen buenos contactos con productores de camarón, se hizo un muestreo en unas granjas camaronícolas y nos proporcionaron los datos de cómo había ido cambiando la temperatura en esta granja desde marzo, estos son datos de 2021, hasta julio. Y se tomaban las temperaturas a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Es claro, pues que sí hay un aumento de temperatura en esas aguas y que ese aumento realmente también se está viendo reflejado, aún en las 2 horas diferentes, en la cantidad de oxígeno disuelto que está en esas aguas. Y entonces hicimos algunas de las mismas preguntas ahora para estudiar la expresión de estas superóxidos dismutasas, de hecho una citosólica y una mitocondrial, y de catalasa en branquias y hepatopáncreas. Y vemos pues que dependiendo del tiempo, los camarones se muestrearon en 1, 2, 3, 4 tiempos. A las 5:45 de la tarde, a las 10 de la noche, a las 4:50 de la mañana y a las 7:50. Y aquí vemos las temperaturas que había en ese momento del muestreo: 33.5, 31, 30.3 y 30, y cómo iba cambiando la concentración de oxígeno: 8.6, 5.8, 3.7, 4.8. Y que efectivamente estaban sucediendo cambios en la expresión de estos genes, y también tanto en hepatopáncreas como en branquias, pero los cambios no parecen ser tan grandes. Depende, en este caso, la SMNCOD o la citosólica, y esta es la mitocondrial. Entonces, aún durante el día están habiendo cambios, existen cambios rápidos en la respuesta de los animales, y también existen cambios dependiendo del tiempo en la actividad de caspasa, que nos da un indicador de apoptosis. ¿Hay apoptosis? Sí hay apoptosis. ¿Cuándo hay más apoptosis? Cuando la concentración de oxígeno es más alta, no necesariamente cuando la temperatura es más alta. Y también viendo actividad de SODs, pues también tenemos comportamientos diferentes. O sea, nos habla de que la dinámica de los cambios son bastante rápidos, ¿no? De tal manera que si empezamos a la 1 de la mañana en una gráfica del tiempo,
Cuando empieza a suceder, aquí es donde empieza a bajar la concentración del oxígeno, precisamente porque está siendo consumido. Y baja bastante y luego se reoxigena, luego se mantiene un poco más constante, pero aquí es donde empieza a subir las temperaturas más altas, luego tenemos condiciones más o menos más adecuadas. Entonces es bastante dinámico la expresión de los genes, la expresión de las enzimas durante un día. Este es un ejemplo de lo que pasa en un día. En resumen, pues puedo decir que la regulación del LDH está mediada por HIF-1 en respuesta a la hipoxia, que también los transportadores de glucosa están respondiendo a la baja de oxígeno, como las G6-Pasas. En particular de GAPTH sabemos que hay localización nuclear cuando hay este estrés por hipoxia. Y pues todavía tenemos aquí algunas preguntas. Que hay apoptosis en respuesta a hipoxia dependiente de P53 e hipoxia y alta temperatura, que cuando ya hablamos de enzimas antioxidantes y las respuestas a este estrés oxidativo, que están aumentadas estas enzimas antioxidantes, que sí hay carbonilación, que no hay evasión de apoptosis, lo que sería malo. Si hubiera evasión de apoptosis, podría desencadenarse un crecimiento descontrolado. Que los factores de transcripción, estos HIF-1, P53 y HSF1, aumentan por hipoxia en temperatura, y que el monitoreo de 24 horas en esta granja nos habla de que es un rápido cambio en enzimas antioxidantes para prevenir y está previniendo el estrés oxidativo generado por las especies reactivas de oxígeno. Bueno, con esto voy a terminar, pues agradeciendo y con la lista de los estudiantes que han trabajado en este tema ya por algunos años, estudiando los efectos de la hipoxia en el camarón. Agradezco pues también a todos los colaboradores que nos han apoyado con diferentes partes, tanto de SIAD como de otras instituciones hermanas como el CIBNOR. No hablé de las colaboraciones con el doctor Foreman de la Universidad de California, pero pues por ahí están también. La del doctor Chingo Kikuta de Tokio, donde José Alfredo hizo los experimentos de expresión en las huevecillos, y pues también al doctor Martín Tres Guerras de la Universidad de California, San Diego, y la doctora Marina Esquerra de la Unison. Y pues además de todos estos estudiantes que pasan y aprendemos juntos, pues también a Alma Beatriz Peregrino y a Lili Leiva, que siempre están en el apoyo en el laboratorio.